a estos ritos, ¿verdad? A estas festividades. Amén. Y pues ciertamente hay distintas posiciones. Escuchamos diferentes versiones de si debemos festejar o no debemos festejar la Semana Santa. Lo mismo pasa con la Navidad. ¿Recuerdan en el tiempo de Navidad esa garata que hay siempre por Facebook y por todas las redes sociales? Porque se insiste en que nosotros los cristianos no deberíamos celebrar o festejar ni conmemorar nada de eso porque tiene un origen pagano. Amén. Ciertamente un día yo he visto gente que incluso nos pregunta: ¿por qué ustedes no creen que Jesús murió y resucitó? Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? O ustedes no celebran la Semana Santa. Porque ciertamente hay muchos lugares donde se congregan los cristianos donde ya no hacen lo mismo que se hacía antes. Se resisten a conmemorar. Y antes había muchos cultos especiales, habían cultos en Navidad, y eso respetamos a aquellos que no lo quieran conmemorar. Lo respetamos. Pero Casa de Amor del Alfarero sí lo conmemora. Y lo conmemoramos. ¿Sabe por qué? Porque es importante, no solamente, todo el mundo sabe que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Lo sabemos. Sabemos que Jesucristo no fue crucificado este Viernes Santo. Lo sabemos. Fue crucificado el 14 de Nisan en el calendario hebreo. El día que eso caiga. Amén. Pero no por eso nosotros no debemos aprovechar ese tiempo y ese espacio que ha sido ya separado para profundizar más en nuestra vida espiritual. Amén. ¿Estamos de acuerdo? El hecho de que haya tenido un origen pagano no nos quita a nosotros la oportunidad de aprovechar ese espacio para adorar a nuestro Señor, porque ciertamente la Biblia dice que oremos sin cesar y que adoremos en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Y podemos escoger este tiempo para recordar y conmemorar el gran sacrificio y el suceso tan importante que es la entrada triunfal de Jesucristo, cumpliendo profecías que están en la palabra de Dios y continuando en sus 5 días hasta llegar a su crucifixión, que es el día más importante para nosotros, porque es el día en que el Hijo de Dios encarnado da su vida por ti y por mí. Y luego resucita el tercer día venciendo la muerte. Aleluya. Y si eso no es motivo de celebración para la iglesia, aleluya, yo no sé qué es lo que es motivo de celebración y conmemoración. Amén. ¿Quién está aquí conmigo? Gloria a Dios. Aleluya. Ciertamente podemos hablar de cómo la iglesia tradicional, bien conocida como los hermanos católicos, utilizaron fechas paganas para acomodarlas al calendario. Pero entonces también tenemos que usar el mismo argumento para decir que entonces nosotros no deberíamos utilizar un edificio para adorar a Dios y llamarle iglesia. Porque en los primeros 300 años del cristianismo no se construyó ningún edificio para adorar a Dios. Los únicos que tenían templo eran los paganos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Nos comemos las papas, pero no la carne. Nos comemos el arroz, pero no la habichuela. Tenemos que usar entonces el mismo argumento. Los paganos tenían templo, y peor aún, Jehová mismo permitió que el templo de Jerusalén fuese destruido. Porque el Espíritu Santo de Dios no mora en ningún templo hecho por mano de hombre, dice la palabra de Dios, sino que mora dentro de tu corazón y el mío. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya.
Imagínate si nos fuéramos a poner, si nos vamos a esos extremos, entonces nadie puede usar ningún instrumento eléctrico. Yo recuerdo la pelea que hubo cuando llegó la guitarra eléctrica a la iglesia. Eso fue un acabose. Porque claro, la Biblia no dice que usemos ninguna guitarra eléctrica porque no estaba inventada. ¿Amén? Y tampoco deberíamos entonces utilizar las redes sociales para expandir el evangelio. No podemos usar Facebook para compartir versos bíblicos, porque es que las redes sociales lo usan los paganos y los seculares, hasta los satanistas para esparcir el aborto, para esparcir todas las cosas que son desagradables a Dios, para esparcir las ideas de los asesinatos, las uniones entre hombres y mujeres y mujeres, todas las cosas que están en contra de la palabra de Dios, se usan las redes sociales para esparcirlas. Ay, por eso es que yo no voy a usar las redes sociales para contrarrestar ese ataque del enemigo contra la iglesia y contra la familia. Aleluya. Llevando la verdadera palabra de Dios. Amén. 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 Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, realmente podemos entrar en montones de debates sin finalmente ponernos de acuerdo. Pero lo que ciertamente podemos ver en la Biblia es que el mismo Jesucristo llegó a lugares y asistió a eventos y no llegó allí ni a bendecir ni a celebrarlo. Utilizando un ejemplo, Jesucristo en la palabra de Dios habla de que fue a un matrimonio. Fue una boda, fue un matrimonio. Él no lo estaba celebrando ni estaba bendiciendo a los novios. ¿Qué fue lo que él hizo allí? Él hizo un milagro. Eso está en el capítulo 2 de Juan. Y recordemos, ahí voy, recordemos que aquí Jesús fue invitado, andaba con todos sus amigos, no fue ni siquiera invitado por los novios, sino fue por su madre María, que era amiga de los novios. Y Jesús estaba con todos sus amigos y fue con ellos. Él allí no dio ninguna prédica. ¿Usted leyó ahí que Cristo estaba predicando en esa boda? No estaba dando los santos sacramentos de nada. No estaba bendiciendo a la pareja que se estaba casando. Pero eso lo hace la iglesia. Pero Cristo no lo hizo. Vamos. Amén. En todo caso, lo que él hizo fue que produjo más vino. Ay, ahora sí que se van a desconectar 2 o 3, se acabaron los amén. Y si Jesús repitiera ese acto hoy, que vaya a una boda y en vez de bendecir a los novios y predicar, lo que hace es que echa para acá las tinajas. Vamos a multiplicar el vino. Habría tremendo escándalo en las iglesias de hoy día. Eso sería tremendo escándalo para mí, que lo crucificamos de nuevo. ¿Cierto o no? Lo crucifican de nuevo. No encontramos a Jesús tampoco realizando ceremonias religiosas. Sin embargo, nosotros lo hacemos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado desde cuándo es que nosotros empezamos a edificar templos? A bendecir matrimonios, a bendecir quinceañeras, a bendecir casas, a ungir los carros. ¿Usted se ha preguntado eso? Pero sí cuestiona el por qué celebramos el día del nacimiento de Jesucristo, aunque no haya nacido ese día, y por qué conmemoramos la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Eso lo cuestionamos. Hermano, ¿y es que acaso cuando nosotros celebramos un matrimonio o bendecimos una quinceañera o ungimos una casa, estamos irrespetando los mandamientos bíblicos? ¿Usted cree que estamos yéndonos en contra de algo que Dios ha ordenado? No. O sea, si usted ha usado alguna vez un carro, como todos lo usamos para llegar aquí, porque aquí nadie viene a pie, o se ha montado en un avión o un tren, entonces también usted estaría en contra de lo que Dios mandó, porque Dios no nos mandó a nosotros a montarnos en nada de eso. Porque no estaba, es un invento moderno. Pero lo que nosotros debemos hacer es darle gracias a Dios, aleluya, porque nos ha dado cerebros y nos ha dado inteligencia para nosotros crear cosas que nos adelantan, que nos benefician,
que nos facilitan el transporte, que nos facilitan la comunicación, así como las redes sociales. En vez de estar viéndolo como algo negativo y algo en contra de Dios, lo que tenemos es que meramente darle gloria a Dios y encontrar la manera de, con esas cosas que estamos añadiendo, adoremos y alabemos a Dios. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Y mucha gente dice, pero es que, pastora, lo que pasa es que al final de cuentas esos cultos de las 7 palabras de los Viernes Santos se vuelven tan repetitivos, pastor. Uno se duerme ya en la cuarta. Le ha pasado. Son 7 palabras, es un sermón bastante largo, aleluya. Y por el hecho de que ella termine siendo repetitiva, ¿debo abandonarla? No. O sea que si usted está haciéndole una oración al Señor y usted sigue repitiéndole lo mismo y repitiéndole lo mismo, pues como usted lo que está es repitiendo la misma petición, Dios es mejor que deje de escucharle. No. ¿Ah? Porque nunca lo volteamos hacia el otro lado. Siempre vemos, ay, yo no quiero hacer eso, es lo mismo. Pues Dios puede decir lo mismo, ay, que mucho pide esa vaina de ese carro. ¿Qué mucho pide la hermana por el hijo? ¿Qué mucho pide por el marido? ¿Qué mucho pide? Ya me tiene aburrido. Imagínense si Dios hiciera así, como hacemos nosotros con Él. Démosle gloria a Dios de que Él no es como nosotros. Aleluya, gloria al Señor. ¿Acaso debo yo dejar de agradecerle a Dios por el alimento que nos da todos los días? A veces 3 veces al día, los que tenemos éxito. Los que somos más gorditos comemos 3 o 4 veces más. Aquí yo no veo flacos. Así que usted debería estar dando esa oración de gracia muchas veces. Entonces me dice, no pastora, yo jamás voy a dejar de agradecer a Dios por el alimento. Mi tarea es enseñarle a mis hijos a vivir agradecidos con el Señor, a vivir en gratitud y en reconocimiento a Dios, a darle gracias por proveer no solamente el alimento, sino el techo, sino la salud, sino el vestido y la oportunidad de adorarle. Amén. Gloria a Dios. Hermano, abandonar el ritual no es la solución. La solución a ese problema no es dejar de celebrar la Navidad, no es dejar de celebrar la Semana Santa, no es dejar de celebrar los matrimonios. La idea es que lo impregnemos con un verdadero sentido. Darle el verdadero sentido. Aleluya. Gloria a Dios. Para bien o para mal hay gran poder en las celebraciones, hermano. Dios mismo instituyó varias celebraciones con el fin de ayudar al pueblo a recordar grandes eventos en la historia redentora. E incluso en el libro de los Hechos nosotros podemos ver que aún los apóstoles recurrían a ellas. Gloria al Señor. Y en vez de entonces, con mucho respeto, porque sé que me están sintonizando, con mucho respeto a lo que cada pastor, pastora, obispo y todos esos apóstoles y todos los demás evangelistas, maestros y todos los demás siervos de Dios quieran opinar, la opinión y el criterio de la pastora Irene Santiago es que en vez de seguir rechazando la religiosidad o tradiciones, como le llaman por ahí, lo que debemos buscar es la manera de usar estas fechas para llegar con verdaderas prácticas a las personas que aún no conocen a Dios. Ayudarle a acercarse a ese Dios amoroso que usted y yo conocemos. Pero ellos no lo conocen. Aleluya. Y es una gran oportunidad de presentarle a ese Dios amoroso que tiene un plan y un propósito para sus vidas. Así que en vez de estar peleándonos entre nosotros por la bobería, vamos a apuntar la flecha al verdadero enemigo, que es el enemigo de las almas. El que está tratando de robarle la atención del mensaje poderoso de salvación para concentrarlo en la pelea chiquita entre los hermanos, entre quién tiene la razón y quién no. Gloria a Dios. Aleluya. Pues hermano, vamos a dar un poco de, ya habiendo hecho la introducción, vamos entonces a dar una pequeña historia del Domingo de Ramos.
¿Quién conoce la historia del Domingo de Ramos? Amén. 2, ya vemos como que 25 aquí. Hay 3, 4, el nene sabe. Aleluya, esa madre responsable le está sembrando el temor de Dios en su corazón. Amén. Pues mire, hermano, el Domingo de Ramos, las iglesias particularmente tomaron esta fecha, fue al inicio en Roma. En el siglo IV le llamaba, primeramente se llamaba el Domingo de la Pasión. Y aquí principalmente se resaltaba el rol de la cruz en el que era el camino hacia la resurrección. En el siglo VI iniciaron lo que conocemos como las procesiones. Recuérdense que esto viene de la iglesia tradicional. Los historiadores nos indican que en Egipto, Miguel, tú que fuiste a Egipto, la cruz era cargada triunfalmente en estos desfiles. Mientras que en Francia y en España en el siglo VII se inició con la bendición de ramos y la procesión en toda su tradición. Tras el concilio de Trento, porque yo quiero que usted sepa que hay concilios, se reunían todos los líderes espirituales a llegar a acuerdos, ¿eh? Cosa que últimamente no está pasando. Y se quiso que en todas partes de la iglesia latina se celebrara de la misma manera este domingo, y entonces se juntó lo que se hacía en Jerusalén, que era la procesión de ramos, con lo que se hacía en Roma, que era la celebración de la pasión. Y lo celebraban como si fueran cosas distintas, porque cada una celebraba con ornamentos de distintos colores y con oraciones iniciales y finales. Pero lo que hicieron fue que las unieron. La liturgia de la Semana Santa en la iglesia tradicional comienza con la bendición de las palmas y una procesión del domingo con una proclamación de la narración de la pasión según el libro de Mateo. ¿Amén? ¿Lo han leído? El viernes. Sí, que no me falten. En la iglesia cristiana evangélica se han realizado diferentes procesos litúrgicos, y es admirable la liturgia del Domingo de Ramos, como también son admirables los acontecimientos de la jornada a la que hace referencia. Hermano, lo más importante en este Domingo de Ramos es que aquí se cierne la espesa tiniebla y empieza, ese es el rompimiento, ese es el camino en el cual Jesucristo entró para cumplir su propósito en la tierra. Y es importante cómo cuando leemos los textos bíblicos, que lo vamos a leer próximamente, se cumplen las profecías que los antiguos ya habían declarado sobre la identificación de quien sería el Mesías. La razón por la que los hermanos hebreos judíos no han sido salvos aún es porque no han aceptado, no reconocieron a Jesucristo como su Mesías. Y gracias a que sus ojos fueron cubiertos, es que nosotros pudimos entrar en ese plan de salvación. Porque ellos no reconocieron que Cristo fue el que cumplió las profecías de que es el Mesías esperado por tantos siglos. Pero como tú y como yo le hemos aceptado, nosotros sí hemos alcanzado esa bendición. ¿Usted no se goza de eso? Amén. Yo me gozo de eso. Porque por lo que dice la Biblia, el infierno es un lugar terrible, al cual yo no quisiera jamás ir. Amén. Así que el acontecimiento marca el fin de los 40 días. ¿Te has oído por ahí? Estamos en Cuaresma. Y para los de por ahí, pues es el tiempo de volar chiringa. ¿No? Yo no. El morro debe estar lleno de nenes hoy día volando chiringa. Pero para nosotros es el inicio de la Semana Santa. ¿Sabe lo que es chiringa? ¿Alguien que me traduzca chiringa en venezolano? Mira, nosotros cogemos Papalote. vamos en el aire. Un papagayo. Así con un hilito y con el viento lo sube. Una cometa, gracias, en español. Que nosotros los puertorriqueños tenemos nuestro propio idioma. Nosotros le llamamos chiringa. Está bien. Bueno, hermano,
Tiempo que se celebra la pasión, crucifixión, muerte de Jesucristo, pero sobre todas las cosas, su resurrección. Gloria a Dios. Así que vamos a la palabra del Señor y vamos a buscar en Zacarías 9:9. Quiero que lo busquen, hermanos. Porque cuando habla el texto, que lo vamos a cubrir, habla de que gritaban Hosana. Zacarías 9:9. Y dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aleluya. Tiene entonces este día de júbilo en que entra el Mesías darle terror a la gente que conoce la palabra de Dios. Era motivo de que el tiempo se acercaba. Esta es la primera profecía que se cumple en ese domingo de Ramos. Pero ciertamente, si vamos al Salmo 22, también encontramos palabras donde el salmista parecía que estaba viviendo los eventos del viernes, donde fue crucificado Jesús. Dice el Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le suenan esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dijo el salmista. Y Jesucristo en la cruz del Calvario pronunció las mismas palabras. Para entonces, en vez del entusiasmo del pueblo que canta Hosana, seremos testigos de las burlas inferidas en la casa de Pilato, en el Gólgota. Como proclama el salmista, vamos al verso 7 y el 8. Dice, todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Le suena? Mientras llevaban a Jesús arrestado a ser crucificado, como se sorteaban sus ropas, como le gritaban: sálvate tú, los mismos que estaban a su lado, pero tú no dices que eres el Hijo de Dios, sálvate tú. La liturgia de este día, Domingo de Ramos, a la vez nos permite contemplar la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y nos lleva a la conclusión de su pasión. Vamos al verso 17 y 19. La pasión de Cristo es el doloroso momento en donde Él pierde la vida para dártela a ti. La pasión de Cristo es el momento doloroso en que Cristo pierde su vida para entregártela a ti. Porque da su vida por amor a ti y a cambio de la tuya. La gente no entiende el sacrificio de Jesucristo. Esto era ya un negocio que estaba cuadrado. Cuando Adán falló, le entregó la potestad a Satanás sobre la tierra y todo lo que habitaba en ella. Nosotros teníamos un título de propiedad que decía que somos propiedad del enemigo Satanás. Y Jesucristo dijo: no, eso no puede ser así. Yo voy a darme, ¿qué quieres? Vida por vida, pureza por pureza. Pues Él se dio puro, santo, sin mancha, e hizo un intercambio de su vida por la nuestra. Tan pronto un alma acepta a Jesucristo, ocurre un cambio de titularidad. Lo mismo que cuando uno compra una propiedad.
Cuando usted compra un carro, el dueño del carro le firma el título para que usted saque un título nuevo y el título del vehículo entonces queda en su nombre. Santo. Asimismo, cada vez que un alma viene a Cristo, Satanás tiene que firmar ese título y entregarlo para que se emita un nuevo título que diga que usted es propiedad de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y esa sangre es la que pagó por ese cambio de título. Mira cómo dice el verso 17 al 19. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Alabado el nombre de Jesús. Es como si ese salmista estuviese viendo lo que iba a pasar ese viernes. Y verdaderamente en ese día ya próximo, Cristo se halló obediente hasta la muerte, como dice Filipenses, y muerte de cruz. Gloria a Dios. Vamos entonces a Lucas capítulo 19, versos del 28 al 40. Gloria a Dios. Acompáñame a leer esta entrada triunfal de Jesucristo. ¿Quién se está gozando del Señor en este día? Amén. Amén. Yo espero que hoy salgan aprendiendo algo. No todos los mensajes son de chihichija. Hay muchos mensajes donde tenemos que profundizar en la palabra de Dios y aprender de ella. Hoy es uno de ellos. Amén. Santo. Y dice la palabra del Señor: la entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Amén. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Aleluya. Y entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjate, vamos a meditar en el verso 28, donde dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Cuando él dice dicho esto, entonces se refiere para que Jesús advirtió a sus discípulos con expectativa de lo que sucedería en Jerusalén, preparándose de esta manera para su entrada muy distintiva y diferente a lo que la gente creía al entrar a Jerusalén. Para Jesús estaba bien claro que al entrar a Jerusalén iba a sufrir y a morir por nosotros. Mas él no puso oposición ni presentó excusas. Él no retrasó su paso. Más bien dice la Escritura que iba adelante con una expresión decidida. Hay comentaristas bíblicos que dicen que Jesús parecía que estaba apurado, como que quería darse prisa, aún para ir a sufrir y a morir por nosotros. Y esto nos lleva
a yo invitarte a hacerte a ti la pregunta. ¿Seguimos nosotros perezosos para servirle Santo. cuando Él estuvo tan presto para morir por nosotros? ¿No hemos hecho esa pregunta alguna vez? Gloria a Dios. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, así como estábamos leyendo anteriormente, envió a 2 de sus discípulos para desatar ese pollino. Fíjate que algo me llama la atención en estos textos, y es que los discípulos, a diferencia de otros lugares en la Biblia, no empezaron a cuestionar su orden. ¿Se acuerdan? Cada vez que Jesús mandaba hacer algo, pero Señor, ¿por qué esto? Pero Señor, ¿por qué lo otro? Pero Señor, pero como la mujer del flujo, pero ¿cómo tú vienes a preguntar que quién te tocó? O sea que como 500,000 personas apretándote y tú vienes a preguntar que quién me tocó. Eso es uno de los versos más interesantes de la Biblia, porque yo como que los puedo ver. O sea, ¿cómo que quién te tocó, maestro? ¿Cómo que quién te tocó? Si estamos nosotros aquí como la fuerza de choque tratando de que no te aplasten. ¿Tú que quién te tocó? Pero era importante quién lo tocó. Fíjate que esa mujer pasó a la historia. Todavía el día de hoy se habla de ella. Se fue una brava. Alabado el nombre de Jesús. Entonces a mí me llama la atención que ellos no cuestionaron ni su orden ni su pedido. Tampoco, fíjate, que tampoco se sorprendieron de que Jesús necesitara algo. O sea, recordamos que el Señor es dueño de todo. Por eso pudo dar la orden de ir y desatar algo que no se había usado. Acá nuevo. Esa era la autoridad que Cristo tenía. Fíjate que si vamos al texto donde los dueños del pollino dijeron: ¿y por qué tú desatas el pollino? ¿Dónde tú vas con mi asno? Si estuvieran acá, decía: ¿pero para dónde tú vas? ¿Pero eso es mío? ¿No estás desatando el burro este que es mío? No ves, porque el Señor lo necesita. ¿Qué me importa a mí el Señor ese? Eso si fuera aquí. Y si no hubiera revelación del Espíritu. Pero en ese momento, tanto los discípulos como los dueños, al escuchar que era Jesús el que lo necesitaba, no pusieron excusa alguna. Alabado el nombre de Jesús. Solamente lo desataron y lo entregaron. Llévalo, tranquilo, me lo traes más tarde y ya. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Eso me recuerda que toda persona que es obediente y vive en sujeción, oiga esto, siempre gozará más de la bendición del Señor. No hay nada mejor que disfrutar de las bendiciones del Señor a través de la obediencia. Amén. Gloria a Dios. Es hermoso ver cómo los discípulos, busca el verso 25, dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Es hermoso ver cómo los discípulos no se contentaron solo con traer el pollino y obedecer a Dios en lo que les mandaba, sino que además de hacerlo de buena gana, adornan la obediencia de manera especial. Ellos le añadieron, Jesús no le dijo: ponme la capa tuya aquí para yo treparme, porque es que el pelo del asno me va a dar rash en los muslos. ¿Verdad que no? No dice eso en ningún lado de la palabra. Sino que dice que los discípulos, de su parte, echaron sus mantos sobre el pollino. O sea, daban ellos de sí mismos un poco más de lo que Él les había pedido. Eso es. Y eso nos exhorta a que analicemos cuando obedecemos a Dios y cuando no obedecemos a Jesucristo. ¿Cuánto más estamos dando? ¿Están meramente obedeciendo? ¿O estás añadiendo un poco más de ti en esta obediencia? ¿Seguimos poniendo excusas
o seguimos poniendo nuestras vidas a su servicio? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Bueno, nadie se ha ido, estoy contando. Déjame ahí con seguro. Aleluya. Bendecimos el nombre de Jesús. Y dice la palabra en el 37, a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Aleluya. Santo. Vemos que no solamente los discípulos se alegran y dan gritos de júbilo, sino también una multitud que empiezan a postrarse delante de ellos. No eran ni 2 ni 3. Empiezan a poner ramas y sus vestidos en el piso como símbolo de adoración y de humildad, indicando que el que venía en el pollino era el Rey de Reyes, aquel que ellos esperaban, y empiezan a gritar: bendito el Rey, Hosana. El único lugar en la Biblia donde aparece la palabra Hosana. Aleluya, gloria al Señor. Santo. También dice paz en el cielo. Y estas son frases que se vienen repitiendo en todo el Nuevo Testamento. Desde el nacimiento de Jesús, los ángeles también dijeron que la paz ha llegado a la tierra. Los ángeles también cantaban aquel día del nacimiento: gloria en las alturas Paz en la tierra. y buena voluntad hacia los hombres. Amén. Y hoy estos hombres también están gritando: bendito el que viene, paz en el cielo y gloria a Dios en las alturas. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Qué maravilloso encuentro, hermano. Qué maravillosa adoración. Mientras tanto, a veces nosotros tenemos que esperar la crisis. Tenemos que esperar las situaciones difíciles para acercarnos a Dios y adorarle y bendecirle y buscarle. Muchas veces yo me he preguntado, veo gente que está, gente de Dios, gente de oración, gente que le sirve, gente que vive en santidad, y yo los veo siempre de una tribulación a otra. Ellos no salen de ahí. Y he orado al Señor y Él me ha dicho: es que si no es así no me adora. Es que si no es así no me alaba. Es que cuando está en las buenas se olvida de mí. Aleluya. Tenemos que comenzar a adorar a Dios en todo tiempo, Dar gracias. en buenas y en malas, Dar gracias a Dios. y darle gracias en todo. Alabado el nombre de Jesús. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta estar en tribulación. Yo prefiero adorarle contenta que adorarle en llanto, pero le adoro como quiera. Alabado el nombre de Jesús. Sonríe, que Cristo te ama. Hoy es el momento también para exclamar a Él, al que vendrá por segunda vez, y decir: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿A que no lo dicen? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Aleluya. Fíjate que dice en el verso 38, el verso 39. Rápido los fariseos decían: oye, mira, manda a callar a esa gente, repréndelo. Porque los fariseos no reconocían el señorío de Jesucristo. Ellos buscaban razón y motivo para matarle. Y Jesús estaba aceptando la honra. Jesús estaba aceptando la adoración. Jesús estaba aceptando la alabanza. Jesús estaba aceptando el reconocimiento de ese pueblo, de sus discípulos y de todo lo que conocían de lo que Él había hecho. Lo estaba reconociendo, y para Él el mundo actual en ese momento era una blasfemia. Era una blasfemia. ¿Cómo puede recibir que esta gente le grite que Él es el Rey de Reyes? Que le grite que Él paz en la tierra y gloria en las alturas. ¿Cómo Él puede permitir que esta gente
blasfeme a Jehová, porque ellos no lo reconocieron. Y Cristo les dijo, muchachos, si lo mandó a callar, le explotan las piedras a hablar. Claro, eso es en idioma puertorriqueño. La Biblia dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aleluya. Las piedras clamarían. Así es la gloria de Dios. Que aunque tú, que eres parte de su reino, no le aclames, como tú te callas, aún el mundo impío Va a clamar. le adora. Amén. Y hermano, esto lo estamos viendo en la actualidad. Más que nunca lo estamos viendo. El que ha estado pendiente a las redes sociales ha visto el tiroteo que le tienen a Daddy Yankee. Como dice la calle, se la tienen montada a Daddy Yankee. Solo porque él se ha parado en un altar a dar su testimonio. Lo que dice la palabra del Señor, que este evangelio ha de ser predicado por testimonio. ¿Ah? Gloria a Dios. Pero como los santos fariseos no han sido ellos los que adoran a Dios, sino que siguen en la pelea chiquita de qué iglesia es más grande, qué iglesia es más chiquita, que si celebran o no celebran, que si el árbol de Navidad, que si esto, que si lo otro, que si la cruz aquí, que si la ropa, que si la falda, que si el maquillaje, que si el moño, que si las pantallas, las piedras están clamando. Las piedras están clamando. Debería darnos vergüenza que Wisin y Yandel estén cantando alabanza a Dios. Amén, aleluya. Cuando se han dedicado toda su carrera a ser parte del problema, pero como la iglesia está dormida, está callada, está relegada, enfocada en la bobería, las piedras están clamando. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y los últimos, mis hermanos, serán primeros. Eso es. Aleluya. Esto no es por seniority, esto no es por señoría, esto no es porque tú llevas 60 años en el evangelio, te salva. Vamos. El mejor ejemplo es el ladrón que estaba al lado de la cruz. Eso es. Judas caminó 3 años y medio con Cristo y se perdió. Y ese ladrón lo que hizo fue reconocerlo y decirle, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Iglesia despierta. Iglesia despierta. Hay que abrir los ojos y abrir el entendimiento. Las señales no fallan. El tiempo está cerca. Cristo está a la vuelta. Más que todo, el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta. Amén. El arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta. Y si seguimos empeñados en la pelea pequeña y seguimos callados y seguimos avergonzados del Dios al que nosotros le servimos, las piedras seguirán clamando y las piedras se irán primero. Amén. Amén. Santo. Amén. Aleluya. Y yo no me voy a sentar en la silla del juez para determinar cuál es la profundidad de la vida espiritual de mi hermano en Cristo, Raymond Ayala. Porque yo no soy la que conoce el corazón de Raymond Ayala. Yo ni siquiera conozco el corazón mío. El único que conoce los corazones es Dios. Él es el que juzga. Así que, hermano, esto nos debe servir de advertencia, nos debe servir de aviso cuando estamos viendo que la gente que tú menos te esperabas están aceptando al Señor. Corre a los pies de Cristo, porque el tiempo se acaba, el tiempo se acorta. Escudriñate y ponte a cuentas con Dios. Gloria a Dios. No sea que por un descuido pierdas tu salvación. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Ciertamente, Jesús
se propuso entrar a Jerusalén con acción. Es una señal incuestionable de que Él era el Mesías. La autoridad. Número 1, lo planeó cuidadosamente. Asimismo deben ser las actividades de la iglesia. Las actividades que realicemos como la esposa de Cristo deben ser siempre planificadas con una visión bíblica. Número 2, el acto glorioso de Él desafió a todos en su tiempo y estaba lleno de valentía. Y asimismo, estas fechas especiales, la iglesia debe actuar para dar testimonio y proclamar las buenas nuevas de salvación con valentía. Santo. Con valentía, con coraje. No coraje de enojo, sino courage. Valentía. Tenemos que tener las agallas de defender en lo que nosotros creemos, sabiendo que Jesús es quien ordena. En estas fechas especiales la iglesia debe actuar para dar testimonio, aleluya, y alcanzar a esas vidas que aún no conocen este regalo que Él les ha dado. Tenemos que verdaderamente ver cómo Jesucristo, a través de esa entrada triunfal, dio una señal de realeza. Él entró como los reyes a Jerusalén. El asno en Palestina no era un animal humilde. Por eso es que hay que estudiar la Biblia, no me falten los miércoles. El asno, el burrito, que todo el mundo dice bendito, es que era humilde, era un burrito. El asno no es un animal humilde, era noble. Solo en la guerra se montaba sobre el caballo. Y cuando un rey viene en paz, lo hace sobre un asno. Jesús vino como un rey a su gente. Vino con amor y vino en paz. No vino como ellos lo esperaban. Ese era el gran problema, que el pueblo esperaba a un rey guerrero, un rey que decapitara a todos los jefes en Roma y en todos esos lugares, un rey que venía, lo que venía era a guerra. Y Cristo no vino así, porque este no era el tiempo de guerra. El tiempo de guerra es en su segunda venida. Ahí sí que vas a ver un Cristo, aleluya, que no lo vas a reconocer, porque no viene diciendo amor y paz, viene diciendo vengo por los míos y con los míos te vamos a derrotar. Amén. Ahí es que Él viene como el jefe de guerra. Pero cuando Él vino a salvarnos, vino en son de paz. Y eso es lo que los confundió a todos. Vino con manos extendidas rogando: ¿aún me aceptas como rey? Antes de que el odio y la amargura te corrompa y te controle, Jesús te dice: ¿me aceptas? ¿Me aceptas mi sacrificio de amor por ti? ¿Me aceptas que dé mi vida por ti, el rescate de la tuya? Él te hace esa invitación hoy también. Gloria a Dios. Hoy todavía Cristo se presenta como ese rey que vino en paz a la tierra y se da gloria en las alturas. Amén. ¿Estás dispuesto a seguirle sin estar pendiente a las fechas de los 365 días del calendario del año? ¿Estás dispuesto a amarle los 365 días y un cuarto? Gloria a Dios. Esa es la invitación de amor que hace nuestro Señor. Y está en ti aceptarla. Los que ya lo hemos aceptado, vivimos aún en medio de la tribulación en victoria. Y vivimos aún en medio de la tiniebla que nos rodea, con los ojos puestos en la luz admirable. Porque sabemos que nuestro Redentor vive. ¿Y tú? ¿Sabes que tu Redentor vive? ¿Estás dispuesto a presentarle a ese Redentor a otros que están en la misma tiniebla que tú,
pero que no tienen puesta la mirada en ninguna luz admirable. Y ese es el mensaje de Cristo. Santo Dios. Es su última invitación de amor. Acéptale como tu Rey y Salvador para que Dios se muestre en tu vida en toda su gloria. Que Dios me los bendiga en este día. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Jesús.